Hola, ¿cómo están? Hoy realizaremos la clase número 9. En las clases anteriores nosotros revisamos la respuesta en el tiempo de sistemas que eran de primer y segundo orden. En esta clase analizaremos o aprenderemos sobre la respuesta en frecuencia. Para analizar la respuesta en frecuencia generalmente se utiliza una entrada sinusoidal. La entrada sinusoidal tiene una amplitud A, también tiene una frecuencia angular W y también tiene un desfase llamado phi. Si nosotros graficáramos una señal sinusoidal, esto nosotros lo sabemos, pero es para reforzar. La amplitud correspondería a esta parte de acá. Si es que nosotros graficáramos el eje Y, donde el tiempo cero estuviera acá, esto que sobresale acá correspondería al ángulo phi de desfase, y nosotros podríamos calcular también la frecuencia angular a partir del periodo t. Nosotros sabemos que la frecuencia corresponde al inverso del periodo, y también sabemos que la frecuencia angular corresponde a 2 por pi por f. Por lo tanto, la frecuencia angular corresponderá a 2 por pi partido por el periodo. Entonces, para analizar la respuesta en frecuencia, nosotros utilizamos una entrada sinusoidal que tiene estos parámetros: amplitud, frecuencia angular y desfase. Para el análisis de la respuesta en frecuencia, se basa en ciertas ideas. Por ejemplo, la primera es que si nosotros aplicamos una entrada sinusoidal a una función de transferencia, nosotros obtendremos una salida sinusoidal. También, la amplitud de salida al aplicar una entrada sinusoidal es proporcional a la amplitud de la señal de entrada. Otra idea importante es que la salida tendrá la misma frecuencia que la frecuencia de la señal de entrada. Sin embargo, habrán cambios, y esos cambios estarán relacionados con variaciones en la amplitud y en la fase. Entonces, si es que nosotros graficáramos un sistema, por ejemplo, un sistema GDS, y en este sistema nosotros aplicáramos una función de entrada que tuviera una amplitud A, que fuera una señal seno WT, nosotros obtendremos en la salida una señal que va a tener una amplitud V, donde la frecuencia se mantiene, pero tendremos un desfase. ¿Qué podemos además señalar acá? De que si nosotros dividimos la amplitud de salida con la amplitud de entrada, nosotros obtendremos una relación de amplitud que corresponderá a la ganancia para esa frecuencia determinada. Y además, podemos señalar de que si la señal de salida, si el comportamiento de la señal de salida sigue al comportamiento de la señal de entrada, entonces phi será negativo. Si es causado. Si esta señal es consecuencia de esta entrada, entonces el phi será negativo de esta forma. Bueno, ¿qué más podemos señalar? Para realizar el análisis en frecuencia, nosotros en la función de transferencia reemplazamos S por JW.
donde J es la variable imaginaria y W es frecuencia angular. Entonces, si que nosotros, por ejemplo, tenemos una función g de s que es igual a 1 partido por 1 más tau s, lo que tenemos que hacer, el primer paso, es reemplazar este s por jw. Entonces nos quedará una función g de jw que será igual a 1 partido por 1 más jw por tau. Ese es el primer paso. Ahora, si nos enfrentáramos a una función de segundo orden que tuviera una forma de este estilo, entonces f de jw quedará como wdn al cuadrado. Esto no cambia, pero lo que sí cambia son los s. Y esta es, s quedará como jw al cuadrado más 2z wn jw más wn al cuadrado. Este sería el primer paso para la señal para una función de transferencia de primer orden, y este sería el primer paso para una función de transferencia de segundo orden. ¿Qué cosa podemos señalar acá? Que en esta función queda un W. Este W corresponde a la frecuencia de la señal de entrada. Pero en nuestra función de segundo orden, nosotros ya tenemos un W, y este es el Wn, y este corresponde a la frecuencia natural del sistema. W y Wn son distintos. Esta es la frecuencia que nosotros le aplicamos al sistema en la entrada, y esta es la frecuencia natural. Y son diferentes, así que no hay que confundirlo. Por ejemplo, si nosotros analizamos esta función, lo primero que tenemos que hacer es escribir, para hacer el análisis en frecuencia, tenemos que escribir f de jw. F de jw quedará como 5 dividido por 2 factor de jw al cuadrado más 3 jw más 1. Nosotros podemos hacer un nuevo paso donde desarrollamos este jw al cuadrado. Tenemos que recordar que la variable imaginaria, que en esta representación, a diferencia de la representación típica que se representa con i, la estamos representando con un j. J corresponde a raíz de menos 1. Así que nosotros raíz de menos 1 lo elevamos al cuadrado, nos quedará raíz de menos 1 por raíz de menos 1, lo cual nos dará menos 1. Entonces acá podemos hacer un nuevo paso. F de jw será igual a 5. Acá nos quedaría menos w al cuadrado por 2. Entonces nos quedaría menos 2 w al cuadrado más 3 jw más 1. Para continuar con el análisis en frecuencia, lo que tenemos que hacer es agrupar en nuestro denominador, en un lado, la parte real y en el otro la parte imaginaria. ¿Cómo haríamos esto acá? Nos quedará 5. La parte real estará conformada por 1 menos 2w al cuadrado. Y la parte imaginaria corresponderá a j por 3w. Entonces, de esta forma nosotros separamos la parte imaginaria de la parte real. Pero nosotros necesitamos separar la parte real y la parte imaginaria completamente en nuestra expresión. Eso quiere decir que una opción sería obtener dos fracciones diferentes, una que represente la parte real y la otra que represente la parte imaginaria. ¿Cómo obtenemos eso? Nosotros podemos multiplicar por el conjugado, lo vamos a multiplicar en este mismo caso, para
que de esa forma el denominador quede como el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Si hacemos ese tipo de multiplicación, el j desaparecerá, que es la variable imaginaria, y quedará en el numerador y de esa forma lo podemos separar. Entonces lo vamos a desarrollar a continuación. Multiplicamos por el conjugado, que sería 1 menos 2w al cuadrado menos j 3w. Y abajo multiplicamos por el mismo número, por la misma expresión. Arriba esto nos quedará 5 por 1 será 5 y 5 por 2 negativo será menos 10 w al cuadrado menos el 5 por 3 será 15, entonces será j 15w y esto estará dividido por el cuadrado del primer componente, que es 1 menos 2w al cuadrado, todo esto al cuadrado, menos, esto viene del desarrollo de la multiplicación del binomio con signo positivo por el signo negativo, queda el primer componente al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Acá quedará j 3w al cuadrado. Lo que tenemos que hacer acá es desarrollar este denominador. Acá nos queda el primer número al cuadrado que se mantiene como 1. Luego el doble del primero por el segundo, que sería menos 4w al cuadrado, más el cuadrado del segundo término, que el cuadrado de 2 es 4, y el cuadrado de w al cuadrado es w a la cuarta. Entonces nos queda 4w a la cuarta. El cuadrado de 3w son 9w cuadrado. El cuadrado de j es menos 1, y con este signo menos 1 nos quedaría positivo. Y arriba mantenemos la división entre la parte real y la parte imaginaria. Podemos nosotros sumar lo que se encuentra en el denominador y después este denominador aplicarlo sobre la parte real y sobre la parte imaginaria. De esa forma, nosotros podemos separar esta expresión en la parte real y en la parte imaginaria. Entonces, nos quedaría arriba la parte real dividido por 4w a la cuarta más 5w al cuadrado más 1, que sería la parte real, más un j, que simbolizaría la parte imaginaria. Vamos a colocar el símbolo acá, porque queda más fácil su posterior representación, y el denominador se mantiene. 4w a la cuarta más 5w al cuadrado más 1. Entonces tenemos la parte real y la parte imaginaria. Utilizar la parte real y la parte imaginaria. Esta parte imaginaria no quiere decir de que sea imaginario, sino que es solamente un recurso para poder graficar esta expresión en dos ejes. En el eje X sería el eje real y el eje imaginario sería el eje Y. Es solamente un recurso. Bueno, ¿qué podemos señalar? Además, podemos señalar que si nosotros tenemos un número complejo que tiene un componente real y un componente imaginario,
Si nosotros, por ejemplo, tomamos el componente real y el componente imaginario, nosotros podemos calcular su magnitud como el cuadrado del componente real más el cuadrado del componente imaginario, y esto dividido por la raíz. Esto en el caso que nosotros, por ejemplo, representemos un punto acá con un componente real y un componente imaginario, la magnitud corresponderá a esta parte de acá. Y eso nosotros lo podemos calcular con esta expresión. ¿Qué otra cosa podemos señalar? Que nosotros podemos, por ejemplo, calcular un ángulo phi que se encuentra entre, al considerar acá la separación por la parte generada por la parte imaginaria y la parte real. Este phi nosotros lo podemos calcular como la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria partido por la parte real. Entonces, cuando nosotros, esta parte hay que ponerle atención, cuando nosotros queremos realizar el análisis en frecuencia, nosotros calculamos la magnitud y la fase para diferentes frecuencias. De esa forma, nosotros terminaríamos con una tabla de frecuencias hacia abajo, de las frecuencias más bajas a las frecuencias más altas. Nosotros obtendremos una parte real, obtenemos una parte imaginaria, obtenemos una magnitud, que la calculamos a partir de esta expresión, y obtenemos un ángulo de desfase phi. Y este ángulo de desfase nosotros lo obtenemos a partir de esta expresión. Entonces, nosotros con esta tabla, nosotros podemos representar cada uno de estos datos que nosotros obtenemos, utilizando representación gráfica. ¿Por qué? Porque la representación gráfica es mucho más útil que al analizar una tabla, en el sentido de que nos permite obtener con cierta intuición, más o menos tener una idea de cómo se comporta este sistema. Existen dos formas de representar lo que nosotros obtendríamos en esta tabla. En la primera representación, en la gráfica polar, que no es tan compleja, es solamente graficar en el plano real y el plano imaginario. Y la segunda gráfica es el diagrama de Bode. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo realizar la gráfica polar y el diagrama de Bode en el computador, ya que tradicionalmente esto se enseña sobre el papel, pero gracias a que nosotros ya tenemos instalado el programa Octave y disponemos de eso, podemos pasar directamente a graficar con el computador y ver qué es lo que nos da. Entonces, vamos al computador. Bueno, lo primero que realizamos es un barrido de frecuencias. Este barrido de frecuencias nosotros lo podemos generar de acuerdo a lo que necesitemos. En este caso, nosotros analizaremos frecuencias que van desde el 0,01 radianes partido por segundo hasta 10 radianes partido por segundo. Para generar ese rango de frecuencias, nosotros generaremos una variable W que dependerá de n. Esta variable W que depende de n partirá en 0,01 y en cada n se le sumará 0,01. De esa forma, cuando lleguemos al número 10.000, nosotros tendremos una frecuencia máxima de 10. Nosotros podemos graficar el resultado de este código, y esto nos quedará de la siguiente forma. Acá tenemos la figura, donde abajo tenemos los n y arriba tenemos las frecuencias que nosotros vamos a analizar, desde una frecuencia 0,01 radianes por segundo hasta una frecuencia de 10. Ahora volvemos a nuestro código.
En nuestro código lo que tenemos que hacer ahora es anotar cada una de las expresiones que nosotros obtuvimos previamente para la parte real, que es lo que tenemos acá, para la parte imaginaria, que es lo que tenemos acá, para la magnitud, que corresponde a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, el phi, que corresponde a la tangente inversa, que en MATLAB y en Octave se escribe como A tan D, donde D permite obtener los grados que son los de 0, 90 hasta 360. Y el argumento de este phi corresponde a la parte imaginaria dividido por la parte real. Acá colocamos una pequeña código extra para que el desfase phi sea siempre negativo, que es lo que nosotros buscamos en este caso. Es un ajuste que se realiza solamente dentro de este código. Si yo ejecuto este código, obtengo mi respuesta. Y yo puedo graficar, por ejemplo, puedo graficar la parte real y ver lo que obtuvo la parte real. Acá tenemos frecuencia y acá tenemos nosotros la magnitud, pero solamente de la parte real. También puedo graficar la parte imaginaria en esta misma gráfica, obtuvimos ese resultado. Podemos graficar la magnitud calculada con nuestra expresión anterior, obtenemos esa gráfica y finalmente podemos obtener nuestra gráfica con respecto al desfase. Bueno, como les mencioné anteriormente, existen dos formas principales de graficar estos resultados. No son las que le acabo de presentar, sino que el primer forma de gráfica se llama diagrama polar. Y en nuestro diagrama polar, si nosotros volvemos acá a nuestro código, lo que nosotros hacemos simplemente es graficar la parte real, la parte imaginaria. Y nosotros vemos qué es lo que obtenemos. Nosotros podemos acá hacer una variación sobre esto. Veamos qué nos da este código. Acá nosotros tenemos nuestra gráfica, que es el llamado diagrama polar. ¿Por qué se llama diagrama polar? Porque este diagrama también se puede obtener a partir del valor de magnitud obtenido anteriormente y su ángulo con respecto al punto 0.0. Y de esta forma nosotros podemos graficar los distintos puntos, pero esta gráfica también se puede obtener a partir de la parte real y de la parte imaginaria, graficado todo en la misma figura. Y acá lo que tenemos es magnitud y fase en el mismo diagrama. Otra forma de graficar es el diagrama de Bode. Les voy a graficar un diagrama de Bode, una hoja de diagrama de Bode que se encuentra vacía. En el diagrama de Bode, nosotros separamos la parte de la gráfica de la magnitud con la gráfica de la frecuencia. Además, nosotros consideramos en el eje X la frecuencia, pero está representada en forma logarítmica. En forma logarítmica, por ejemplo, nosotros representamos el 1 de esta forma y el 2, a diferencia que los gráficos normales que se encuentran muy cerca del 1, acá se encuentra separado del 1. Esta línea sería 2. Después tendríamos 3, 4, 5, 6 y hasta el final llegamos a 10. Y, por ejemplo, también podemos representar acá el 0,1 como 10 elevado a menos 1 de esta forma, y 0,2 sería esta línea de acá. En el gráfico de Bode, para la magnitud, nosotros utilizamos decibeles. Los decibeles se calculan como 20 logaritmo en base 10 de la ganancia que nosotros vamos a calcular, que en nuestro caso sería aplicarle el 20 logaritmo en base 10 a nuestro resultado de la magnitud que obteníamos a partir de la parte real y de la parte imaginaria. En la parte inferior, nosotros obtenemos
la gráfica para la parte de fase. La fase se mide en grados y en nuestro eje X también tenemos la frecuencia angular medida en este plano logarítmico. Si nosotros graficamos sobre este papel que nosotros tenemos ahora para bode, veamos qué es lo que obtenemos. Si nosotros graficamos, obtenemos esta gráfica. ¿Qué es lo que obtenemos acá? La magnitud de aplicar una frecuencia de 0,01 radianes partido por segundo, y nuestra ganancia sería, bueno, acá nosotros no obtenemos el valor exacto, pero sería un valor que se encuentra entre 10 y 20 decibeles. ¿Qué quiere decir 10 y 20 decibeles? Para nosotros saber eso, vamos a volver a nuestro código. En nuestro código, por ejemplo, si es que nosotros anotamos 20 por el logaritmo en base 10 de 1, si nosotros tenemos una ganancia 1 en nuestra función de transferencia, en el diagrama de Bode, en decibeles, corresponderá a 0. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una ganancia de 10 en nuestra función de transferencia, en el diagrama de Bode, en amplitud, tendremos 20. Entonces, si teníamos un valor que se encontraba entre 10 y 20, probablemente el argumento se encuentre entre 1 y 10. Nosotros recordamos que lo que estamos graficando acá era nuestra función que nosotros teníamos al inicio, que era un 5 dividido por un valor de una expresión de segundo orden. Entonces lo que realmente nosotros estamos observando en la gráfica es la ganancia de 5. Y 5 en el diagrama de Bode obtiene 13,97, que es justamente el valor que nosotros estamos observando en nuestra gráfica. Esto es la ganancia 5 medida en decibeles. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que a medida que aumenta la frecuencia, nuestra ganancia, que originalmente eran 5, para las frecuencias más bajas, ahora empieza a disminuir en decibeles. ¿Y qué es lo que obtenemos como fase? Que nosotros inicialmente tenemos una fase cercana a 0, pero que a medida que aumenta la frecuencia, se empieza a producir un retraso entre la respuesta de salida con respecto a la entrada. Y eso se grafica como una fase negativa. Bueno, la última parte que revisaremos hoy será cómo realizar una aproximación de la gráfica de Bode que nosotros obtuvimos en el computador, pero de forma manual. Para realizar esta gráfica de Bode de forma manual, nosotros debemos o podemos asistirnos a partir de una pequeña tabla que yo les compartí en el campus virtual, donde aparece aproximaciones para diferentes componentes de la función de transferencia. Por ejemplo, si que nosotros tenemos una cierta ganancia K, su diagrama de Bode corresponderá a una magnitud de 20 logaritmo en base 10 de K. Y esa será su magnitud en decibeles. Con respecto a cierta frecuencia angular. Y con respecto a la fase, tendrá fase igual a 0. Ahora, cuando hablamos de una función de segundo orden, en el cual n sea valor, este n exponente sea de valor 1, nosotros podemos expresar nuestra función, nuestro JW, que representa al S, va a estar dividido por una frecuencia que corresponde a nuestra frecuencia natural del sistema, Wn, que acá se representa por Wk. Nuestro Wn será la frecuencia de corte, en nuestro diagrama de Bode. ¿Qué quiere decir frecuencia de corte? Quiere decir que nosotros, antes de esa frecuencia, tendremos una cierta ganancia,
Y a partir de esta frecuencia, nosotros tendremos un quiebre en esta ganancia y la ganancia disminuirá a un ritmo de 40 decibeles por década si este n es igual a 1. Ahora, ¿qué sucede en la fase? En la fase nosotros tenemos nuestra frecuencia de corte para la magnitud, pero la frecuencia de corte para la fase es una década antes. Eso quiere decir WTN dividido por 10, y cuando la fase ya deja de disminuir y queda en el valor mínimo de menos 180, esto ocurre una década después de la frecuencia de corte. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría con nuestro problema original que estábamos analizando? En nuestro problema original nosotros estábamos trabajando sobre la función 5 partido por 2s al cuadrado más 3s más 1. De esta función de transferencia nosotros podemos ver rápidamente que la ganancia es 5. Y además podemos ver, o podemos calcular a partir de este denominador, la frecuencia Wn, ya que Wn al cuadrado se encuentra debajo de este s al cuadrado, como mostraba la tabla anteriormente. Entonces, este 2 nos permite calcular Wn, ya que 1 partido por Wn al cuadrado es igual a 2 en nuestro caso. Entonces, ¿cuál es el valor de Wn? Wn se obtiene despejando y esto queda como 1 dividido por raíz de 2. 1 por raíz de 2 tiene un valor aproximado de 0,707, que si lo aproximamos más todavía, lo podemos dejar en 0,7 para facilitar la gráfica. Para graficar también nosotros debemos calcular lo que aparece en esta tabla acá. Debemos calcular 20 logaritmo en base 10 de k. 20 logaritmo en base 10 de 5, que es nuestra ganancia, tiene un valor aproximado, para graficar, aproximado de 14. Entonces, ¿cómo utilizamos eso para realizar nuestra gráfica aproximada de Bode? Nosotros colocamos nuestro plano de Bode y lo primero que tenemos que identificar es la frecuencia de corte. La frecuencia Wn eran 0,7 radianes partido por segundo. Si 10 elevado a 0 es 1, esta línea corresponde a 0,9, 0,8 y esta línea corresponde a 0,7. Acá nosotros tendríamos nuestra frecuencia de corte. Antes de esta frecuencia nosotros tendríamos la ganancia, que correspondería a 20 logaritmo en base 10 de 5, que es aproximadamente 14. Antes de esta frecuencia, nosotros tendríamos un valor de 14, que graficaríamos de esta forma. En el momento de la frecuencia de corte, nosotros disminuiríamos, según lo que nos indica esta tablita, 20 decibeles por década. Eso quiere decir que si nosotros avanzamos 10 líneas hacia el futuro, nos encontraríamos en menos 40 decibeles. Si a 14 yo le resto 40, eso nos da menos 26. Entonces, las 10 décadas hacia el futuro estarán aquí, y el menos 26 estará por aquí. Eso quiere decir que nosotros unimos estas líneas, estos puntos, y esto quedará de esa forma. La aproximación de Bode tiene estas asíntotas. Una asíntota que es constante en el valor 14 y una asíntota que disminuye 40 decibeles por década a partir de esta frecuencia de corte, que era 0,7 radianes partido por segundo. ¿Qué sucede con los grados? En los grados nosotros
observábamos que teníamos que retroceder una década antes y disminuir la fase hasta una década después en el valor menos 180. Una década antes de 0,7 será este punto de acá, que corresponde a 0,07 radianes partido por segundo. Y la década posterior será este punto de acá, que corresponde a 7 radianes partido por segundo. Hasta este punto, nosotros tendremos, como lo indica la figura, una fase de 0. Y debido a que el otro componente que tenemos es la constante, que también tiene fase 0, entonces hasta este punto tenemos fase 0. Hasta este punto tenemos fase 0. El 0 está acá. Hasta este punto tenemos eso. A partir de 7, que es la década posterior a la frecuencia de corte, nosotros ya tenemos menos 180. En la frecuencia de corte nosotros tendríamos el valor intermedio entre 0 y menos 180, que sería menos 90. Por lo tanto, tenemos este punto de acá. Y ahora tenemos que unir estos tres puntos. Con cuidado, se unen. Y de esta forma tenemos nuestra aproximación de Bode. Como es una aproximación, y si esperamos que esta aproximación esté correcta, debería parecerse al resultado que nosotros obtuvimos en el computador. La imagen del computador yo la tengo impresa acá. Y esta es la prueba de fuego, acá, de nuestra gráfica aproximada. Veamos si se parece. Veamos la de magnitud primero. Tenemos acá, inicialmente, esta frecuencia que se mantiene. Por acá está nuestra frecuencia de corte y comienza a disminuir en 40 decibeles por década. ¿Se parece? Sí, se parece un poco. Ya que lo que tenemos acá son las asíntotas, hacia donde tiende a acercarse. Y es una buena aproximación. Ahora analicemos qué sucede con la frecuencia. La frecuencia, si estuviera correcta, debería comenzar a disminuir mucho antes de lo que comienza a disminuir la magnitud. Y debería detenerse en algún momento en el menos 180. Veamos qué sucede. Como vemos acá, la frecuencia comienza a disminuir antes de cuando comienza a disminuir la magnitud y se debería detener en el menos 180, que estaría aproximadamente por aquí. Entonces, como vemos, sí es una buena aproximación este método para graficar en Bode. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Hoy vimos una introducción a la respuesta en frecuencia. Analizamos de qué forma o qué parámetros nosotros necesitamos obtener para el análisis en frecuencia. Los parámetros eran la magnitud y la fase. La magnitud y la fase tenían sus propias expresiones. Nosotros pasábamos posteriormente a obtener una tabla que nosotros podíamos graficar de dos formas, con la gráfica polar y con el diagrama de Bode. Diagrama polar y diagrama de Bode lo obtuvimos en el computador y finalmente aprendimos cómo obtener el diagrama de Bode a partir de un método manual, el cual nos permite obtener una aproximación a esta gráfica en el caso que nosotros no contemos con computador. Así que esto es lo que nosotros vimos en la clase número 9 y lo espero en la clase número 10. Muchas gracias.